Cuando volví a mencionar la idea de casarnos, Michael me tomó la mano y me dijo con ternura: Nina, estamos muy bien ahora, ¿verdad que eres feliz? Una sensación de impotencia volvió a aflorar. Sin querer, escuché a su madre decir: está bien salir con alguien por diversión, pero casarse conmigo es imposible, se merece algo mejor. Michael lo aceptó. Finalmente decidí romper sin mirar atrás. Después, lloró y me rogó que me casara con él. Pero la mano que sostenía ya llevaba un anillo. Sonreí y lo invité: recuerda venir a mi boda, Michael. Después de volver de hacer la compra, me senté en el sofá a charlar, viendo la escena de la boda en la tele. ¿Cuándo tendremos una boda así? La envidia en mi voz era evidente. Le había insinuado a Michael que quizás podríamos casarnos para darnos estabilidad. Pero llevaba mucho tiempo sin responder, y me costó mucho superar mi decepción. Esta vez sí respondió, pero habría sido mejor que no lo hubiera hecho. Al oír mis palabras, se giró hacia mí y me tomó la mano. Nina, ¿no es esto bueno para nosotros? ¿No eres feliz? ¿No basta con que estemos juntos? Al ver el profundo cariño en sus ojos, me habría sumergido en él inmediatamente antes, pero en cuanto escuché sus palabras, mis emociones se calmaron. ¿Por qué aún no entiende que lo que quiero no es seguridad, sino un hogar? Quizás mi decepción era demasiado evidente en mi rostro, o quizás fue mi silencio lo que le hizo darse cuenta de que tenía que hacer algo. Casarse ahora, sin mencionar lo agotador que es el proceso de preparación, ¿no habrá diferencia entre después del matrimonio y ahora? ¿No es bueno para nosotros disfrutar del hermoso presente? Entonces, ¿vamos a tener un romance para toda la vida? ¿No es genial? Qué maravilloso es tener un romance para toda la vida. Resulta que nunca se había imaginado un futuro conmigo. Una oleada de impotencia me invadió de repente, y una punzada de amargura me invadió el corazón. Parecía bastante desconcertado por mi insistencia en el tema del matrimonio. Ya le había puesto excusas: quizá quería darme un futuro mejor, o quizá le daba miedo asumir las responsabilidades de una familia. No pasa nada, le daré tiempo. Pero nunca imaginé que la respuesta sería que nunca había planeado nada para mí en su futuro. No sé si es más decepción o más tristeza, quiero estar sola un rato para reflexionar sobre ello. Me acababa de levantar cuando me agarró la mano y no me soltó. No, ¿porque tienes que obligarme? Siempre es así, si algo no sale como quieres, simplemente te alejas. Me jalaba con una mano mientras con la otra se frotaba la cara con ansiedad. Cuando lo oí usar la palabra fuerza, me giré para mirarlo, sorprendida. Pude ver claramente la impaciencia en sus ojos, su actitud denotaba problemas. Nunca me había dado cuenta tan claramente de que el matrimonio siempre ha sido un deseo unilateral. Nos conocimos en la boda de un amigo, él era el padrino y yo la dama de honor. Se enamoró de mí a primera vista y tras medio año de insistir, formalizamos nuestra relación. Después de que nos conocimos, me cuidó mucho. No tenía que lavar la ropa ni los platos, él cocinaba y me traía la comida. Alguien tan considerado con los demás me ha malcriado y me ha hecho tener un poco de mal carácter. Mi amigo dice que me he vuelto demasiado consentida. ¿Qué haré en el futuro? Al verlo lavarme los pies, una oleada de dulzura me llena el corazón, probablemente sea la personificación de la felicidad. Antes de conocerlo, nunca pensé que pudiera haber alguien que me amara y apreciara tanto. De ahora en adelante no podrás dejarme. Te ataré y te tendré conmigo para siempre. Mientras respondía, sus manos seguían limpiándome los pies, y la sinceridad de su sonrisa bajo la luz era tan genuina y conmovedora. Sin embargo, a pesar de ser alguien que me amaba y me importaba tanto, pude ver claramente su impaciencia cuando se trataba de hablar de matrimonio. ¿Te estoy obligando? Michael, ¿crees que cuando hablamos de matrimonio te estoy obligando? ¿Es que debo casarme contigo sin falta? Mientras hablaba, las lágrimas brotaban sin control y apreté la palma de la mano con fuerza para contener el dolor. Él me conocía bien y al ver que algo no iba bien, extendió la mano rápidamente y la abrió. Al ver los leves rastros de sangre en mi palma, la ira se dibujó en su rostro. Si tienes algo contra mí, ven a por mí, pero no te hagas daño. Siéntate, te lo desinfecto. Verás, ni siquiera alguien que se toma tan en serio una herida pequeña e insignificante ha planeado un futuro conmigo. Me jaló hacia el sofá, y mientras lo veía curarme la herida con seriedad,
me llené de confusión. ¿Qué es exactamente el amor? Precisamente porque podía sentir su amor con claridad, me resultaba imposible simplemente dejarlo ir. Cada vez que me sentía completamente agotada, era su amor lo que me hacía pensar, tal vez aún no estaba listo. Tal vez si aguantaba un poco más, habría una oportunidad para nosotros. Pero todo era justo lo que imaginaba. A su madre no le gustaba y él no quería casarse conmigo, así que el final de la historia ya estaba escrito. Aún así, en ese momento, estaba dispuesta a engañarme. Como no soportaba separarme, el tema del matrimonio se dejaba de lado repetidamente. Pero al llegar a la edad adecuada, este tema se volvió inevitable cada vez. Asistí a una reunión con él y después de beber bastante, la conversación giró en torno a nosotros dos. Todos se burlaban de Michael, instándolo a que se diera prisa y me asegurara. Si quieres saber mi opinión, Michael, ya llevan bastante tiempo saliendo, es hora de casarse. Si no le das una respuesta a Nina, ten cuidado, puede que ya no te quiera. Al principio mis amigos solo bromeaban, pero sentado junto a Michael, sentí que en cuanto esas palabras salieron de su boca, Michael se enfadó al instante. Los amigos siguieron hablando y las bebidas de Michael no paraban de llegar. Me preocupaba que la cosa se pusiera fea, así que cambié de tema rápidamente. Nina, no deberías siempre cubrir a Michael. Si quieres saber mi opinión, no tiene prisa, puedo presentarte a alguien mejor. Con tus condiciones, hay gente haciendo fila para perseguirte. El sonido de Michael al dejar su vaso de golpe hizo que toda la sala se quedara en silencio. Todas las miradas se posaron en él y su expresión se ensombreció al dirigir su ira hacia el amigo que acababa de hablar. Preséntame a alguien mejor. ¿Por qué no intentas presentármelo? No te incumbe mi asunto, te estás entrometiendo más que el Océano Pacífico. Al ver que la situación se descontrolaba, saqué rápidamente a Michael. Al final, con la ayuda de otros amigos, logramos sacarlo con gran dificultad. Sentados en el coche, el frío era terrible. No dije ni una palabra, y él se apoyó en el asiento en silencio, cerrando los ojos para descansar. Es difícil describir la sensación en ese momento, como si me hubiera esforzado mucho por convencerme con excusas. Sin embargo, me dijo claramente que solo me estaba engañando. Ambos permanecimos en silencio un buen rato antes de que arrancara el coche para volver a casa. Al salir, no le hice caso y metí mi bolso directamente en la casa. Él y yo rara vez discutíamos, pero todas nuestras discusiones posteriores fueron básicamente sobre el matrimonio. Intenté mencionarlo menos para no sacarlo a relucir, pero no pude evitar que otros lo mencionaran. Sin embargo, cada vez que tocábamos este tema, inevitablemente terminábamos enojados. Me lavé rápidamente y me acosté en la cama, fingiendo estar dormida al oírlo moverse. Él tomó su ropa con cuidado y fue a la habitación de al lado a lavarse sin molestarme. Pensé que dormiría en la habitación de invitados. Cada vez que se emborrachaba, se iba a dormir allí, preocupado de molestarme o despertarme. Con los ojos cerrados mi mente daba vueltas y simplemente no podía dormir. Si no podía dormirme, me levantaba y bebía un poco de agua con miel antes de volver a la cama. Abrí los ojos y lo vi con un vaso de agua con miel, de pie a los pies de la cama, mirándome. Sus ojos estaban llenos de confusión y tristeza, y mi corazón se encogió por un instante, ablandándose involuntariamente. Lo observé en silencio y parecía inseguro de cómo empezar. Permanecimos en este punto muerto un buen rato y al final, fui yo quien habló: déjalo ahí, me lo tomaré luego, gracias. Aunque mi corazón se ablandó, mi lengua permaneció fría. Parecía que mi simple gracias lo sobresaltó, y sus ojos se llenaron de confusión al instante. No digamos gracias, no digamos esas cosas entre nosotros. Era mejor que no dijera nada. En cuanto lo hizo, no pude evitar sentir una oleada de ira y agravio. ¿No soy digna de él? ¿Sigo sin merecer que se case conmigo? No lo sé. Cada vez que pienso en rendirme, siempre logra hacerme sentir claramente su amor. Al principio solo éramos novios, quizás con el tiempo nos convirtamos en desconocidos. Aunque lo dije con cierta intención, también es un hecho. No puedo seguir esperándolo, necesito amor y estabilidad. Si no puede casarse conmigo, soy solo una chica normal que no puede estar en una relación solo con él. Reaccionó con fuerza a mis palabras, sentándose de repente en el suelo frente a la cama con los ojos enrojecidos.
Nina, por favor, no digas eso. Es mi problema, pero de verdad, no digas eso. Estoy planeando nuestro futuro y sin duda podremos avanzar juntos. Sus palabras parecían contener un sollozo ahogado. Le pregunté cómo es nuestro futuro planeado. ¿Solo se trata de citas? ¿Salir hasta que nos hagamos viejos y canosos? ¿Significa que si conocemos a alguien más adecuado en el futuro, podemos romper en cualquier momento? No respondió a lo primero que dije. Solo reaccionó con fuerza a mi última frase, no romperemos bajo ningún concepto. Pero aún así, no cedió ni dijo nada sobre el matrimonio. El cansancio y la impotencia en mi corazón finalmente me hicieron no querer continuar. Aunque me había engañado a mí misma innumerables veces, buscando excusas para que él me convenciera, esta vez, de verdad, ya no podía engañarme. Lo amo y quizá él también me ame, pero probablemente no somos el uno para el otro. No quería volver a mirarlo, cerré los ojos y me di la vuelta. Y él, el hombre que nunca había llorado delante de mí, quizá al ver que pensaba en renunciar a él, se sentó al borde de mi cama, llorando desconsoladamente. Las lágrimas me resbalaban sin control por las comisuras de los ojos. Michael, si pudiera empezar de nuevo, no querría conocerte. Inmediatamente respondió con ansiedad, espérame, Nina, espérame, te amo de verdad. Amarme pero no casarse conmigo, me cuesta creer lo genuino que es su amor por mí. Cuando desperté al día siguiente estaba dormido junto a mi cama con los ojos hinchados. Al ver esta escena, mi corazón se ablandó un poco más. El ruido de alguien al levantarse lo despertó, y lo primero que hizo al despertar fue mirarme. Quizás al darse cuenta de que tenía los ojos hinchados, dijo con cierto orgullo que iría a lavarse primero. Su actitud fue la de siempre, pero fue un poco más cauteloso conmigo. Incluso cuando me negué insistió en llevarme a la oficina, y cuando salí del trabajo, lo vi esperándome con un ramo de rosas amarillas. Mis compañeros me vieron y se burlaron de mí, empujándome hacia él. Para no ser el tema de conversación, tomé las flores con calma y me subí al coche. Quizás fue mi indiferencia lo que lo lastimó y el dolor se reflejó en sus ojos. Para ganarse mi perdón, me llevó a hacer rafting. Ese día el sol brillaba, y había mucha gente haciendo rafting, desconocidos jugando entre ellos. El ruido me permitió olvidar por un momento mi tristeza, así que una sonrisa se dibujó en mi rostro. Sin embargo, hasta ese momento, no había aceptado casarse conmigo, lo que agravó mi desesperación. Pensé que este podría ser nuestro último viaje juntos. Pero nadie previó que los rápidos serían tan feroces, con olas rompiendo una tras otra. Todos se empaparon, pero lo más emocionante fue que las olas arrojaron a todos los que estaban en la balsa. El socorrista tuvo que rescatarlos uno por uno. Michael instintivamente me llamó primero sabiendo que no sabía nadar. Nina, Nina, ¿dónde estás? Llevaba chaleco salvavidas, y no era una situación tan peligrosa, pero su voz entrecortada me conmovió de verdad. El socorrista quiso salvarlo primero, pero él se lo quitó de encima y nadó entre las olas hasta mi lado, empujándome a mí primero. Al ver a este hombre frente a mí, una voz interior me dijo que aguantara un poco más. Después de todo, él de verdad te ama. Aunque no lo perdoné directamente, él percibió mi ablandamiento emocional. Después de eso se volvió más atento y cariñoso, cuidando cada detalle. Cuando no quería madrugar para ir a trabajar y me quedaba en la cama, era él quien me lavaba la cara y me levantaba para cepillarme los dientes. Escenas que solo ocurren en novelas se desarrollaban en nuestras vidas de verdad. La felicidad y las emociones eran genuinas, y de verdad quería perdonarlo. Pero nunca imaginé que todo lo que siguió destrozaría mis fantasías y me asestaría otro duro golpe. Permíteme perder toda razón para persistir y comprender que a veces un hombre te ama de verdad, pero la indiferencia que te hace sentir también es real. Ese día, de repente, se me ocurrió ir temprano a casa y cocinarle algo a Michael. También planeé tener una buena charla esa noche, después de todo, tenía muchas ganas de acompañarlo en el largo viaje. Pero nunca imaginé que la realidad me tomaría por sorpresa y me golpearía con fuerza. Cargando las compras, apenas llegué a la puerta principal cuando vi que estaba entreabierta. Se me encogió el corazón, y justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante para ver qué pasaba, oí a la madre de Michael decir, «Megan, ¿ya ha vuelto Nina?». Siendo sincera, siempre supe que a su madre no le caía muy bien, pero por Michael, siempre la había respetado como a una persona mayor.
Al oírla preguntar por mí, no me apresuré a entrar. Todavía no, debería ser pronto. Michael debería estar en la sala, así que respondió a la voz de su madre, que llegó a mis oídos con claridad. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, las palabras de su madre me dejaron paralizada. Hijo, jugar con Nina está bien, pero ni se te ocurra mencionar el matrimonio. Siendo sincera, mamá ha conocido a mucha gente y te mereces a alguien mejor. Mi corazón se encogió latiendo con fuerza, y mi sexto sentido me decía que lo que venía a continuación no era lo que quería oír. Mamá, no digas eso, Nina es bastante buena, no deberías tener siempre prejuicios contra la gente. ¿Qué? ¿De verdad piensas casarte con alguien como ella? ¿No estás esperando a Sally? La tía Jan me dijo que ella también va a volver al campo. En un instante mi mente zumbó y se quedó en blanco. Las verduras que tenía en las manos cayeron al suelo como un rayo. Este ruido finalmente llamó la atención de Michael y su mamá. Cuando abrió la puerta y me vio, palideció al instante. Lo miré intentando descifrar su expresión, y me di cuenta de que ya no lo entendía. Ignorando la mirada de Megan mientras volvía a mirar a Michael, no pude evitar confirmar todo lo que acababa de oír. Michael. ¿Quién es Sally? Me costó tragar saliva varias veces antes de poder decirlo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, su expresión se ensombreció aún más. Nunca me miró a los ojos, y al final, fue su madre quien respondió por él. Si me preguntas, hay gente que necesita ser un poco más consciente de sí misma. No creas que no sé que solo quieres aferrarte a mi hijo y casarte con él. ¿Sigues soñando? Sally, por supuesto. Su madre me contó con orgullo que Sally era la ex de Michael y que rompieron porque ella se iba al extranjero. Pero Michael la ha estado esperando todos estos años. Lo miré inmóvil, esperando que me explicara y me dijera que no era cierto. Pero no lo hizo. Guardó silencio hasta que su madre siguió insultándome, llamándome patito feo, intentando convertirme en cisne, y entonces finalmente rugió para detenerla, como si ya no pudiera soportarlo. Después de que su madre se fuera, la escena se llenó de un silencio absoluto. Lo miré, pero él mantuvo la mirada baja, sin ofrecer defensa ni explicación. Sabía que lo que decía su madre probablemente era cierto. Con razón no pude perdonarlo antes, prefería complacerme antes que casarse. Resulta que no estaba en contra del matrimonio, simplemente no quería casarse conmigo. Una espada afilada finalmente me desanimó. Tenía un nudo en el pecho que no podía escupir. Llevé las verduras a casa y las tiré a la basura, mi mano temblaba levemente. Intenté controlar mi ira, intentando ordenar mis cosas con calma. Él me seguía en silencio, por cada cosa que yo organizaba, él desordenaba una. Michael, terminemos. Cuando por fin abrí la boca, me di cuenta de que ya estaba sollozando desconsoladamente, con la cara surcada de lágrimas. Solo entonces me miró con un destello de pánico en sus ojos, deseando extender la mano y limpiarme las lágrimas. Retrocedí para evitarlo. Siguió sin decir nada, solo desordenó la ropa que había arreglado con tanto esmero. Incapaz de contener la ira, lo miré con frialdad y grité: si llevas a alguien en el corazón, no deberías venir a provocarme. ¿Qué? ¿Acaso parezco tu exnovia, que viene a hacer de sustituta? Parecía provocado por mí, mirándome con incredulidad. ¿Así es como me ves? ¿No ves lo que siento por ti? ¿Y ahora qué? ¿Casarme? Estaba tan furioso que se le hincharon las venas de la frente, pero al oír esto, apartó la mirada al instante. ¿Qué más hay que entender? No me dejaba limpiar, así que tiré la ropa y me fui con mi bolso. Me abrazó fuerte pidiéndome un poco más de tiempo. Espérame, te quiero de verdad, dame un poco más de tiempo, espérame un poco más. ¿Cómo podía tener cara de decir eso? Lo aparté con todas mis fuerzas y no pude evitar abofetearlo. Parecía sorprendido con la cabeza ladeada, y no se movió por un buen rato. La mano que lo golpeó temblaba incontrolablemente. Esperar por ti. ¿No he esperado suficiente? Me convencí una y otra vez de aguantar, pero Michael, no soy una máquina sin emociones, yo también me canso. Además, tienes a alguien más en tu corazón. Esto me impide seguir engañándome a mí mismo, estoy exhausto. Esa noche fui directo a casa de un amigo.
Yo que rara vez bebo, terminé bebiendo tanto que me desmayé. Al día siguiente apestaba a alcohol, era terrible. Nina, ¿de verdad lo has pensado bien? Cuando un amigo me pregunta si ya me decidí, me duele tanto que siento un espasmo. Pero aún así me obligo a ignorarlo. ¿Sabes? Cuando mencioné el matrimonio, Michael dijo, lo estaba obligando, y quizás a él le pareció que nunca pensó en casarse conmigo. La persona con la que quiere casarse es otra. Una amiga me secó las lágrimas con suavidad y me preguntó, ¿serás feliz después de la ruptura? No lo sé, pero sé que si sigo enredada con él, me dolerá mucho. Suspiró, me abrazó y dijo, ya que es así, rompamos. Pero una vez que rompamos, no mires atrás. Porque una relación que se enreda constantemente suele ser más dolorosa que feliz. Lo entiendo, así que estoy aún más decidida, pero todavía tengo algo de reticencia, necesito tiempo para consolidar mi determinación. Sin embargo, una llamada inesperada me hizo desistir por completo. Nina, no lo sabes. Sally ha vuelto y mi hijo va a recogerla. Te aconsejo que no te involucres, solo causarás problemas. Sé cuál es su propósito, solo quiere que me rinda. Como ella deseaba, fui al restaurante que me mencionó. Al llegar, me encontré con Michael y su madre que salían con una chica. Era muy hermosa con el pelo largo y liso, y su vestido blanco la hacía parecer aún más dulce, tenía 2 hoyuelos preciosos al sonreír. Y Michael, mirándola, mostraba una ternura que nunca antes había visto. Aunque llevamos tantos años de relación y me trata bien, sé que es porque soy su novia. Su ternura hacia mí tiene sus razones ligadas a nuestras identidades. Pero cuando se trata de esa chica, su dulzura es contenida, surge de lo más profundo de su ser. Probablemente estén a punto de irse. No sé qué le dijo su madre a esa chica, pero cuando subía al coche para irse, se inclinó y lo besó. Y él no se apartó. Pude ver que se quedó atónito por un momento, pero claramente tuvo la oportunidad de girar la cabeza y evitarlo. Sin embargo, no lo hizo. Megan pareció mirarme con el rostro triunfal. Ya no podía darme el lujo de pensar si lo hizo a propósito ni cómo supo que yo estaba allí. Sentada en el taxi, no pude evitar romper a llorar desconsoladamente. El conductor era bastante guapo e intentó animarme con chistes, pero su humor era tan malo que me hizo llorar aún más. Cuando por fin me tranquilicé, pude sentir claramente su suspiro de alivio. Al bajar del coche me reiteró, no te vas a tirar al río, ¿verdad? ¿No estarás pensando en saltar de un edificio? No, no lo haré. A medida que mis emociones se calmaban, lo miré y le aseguré que no haría ninguna tontería. Quizás percibiendo mi impaciencia, sacó su teléfono e insistió en añadirme a sus contactos. Esa noche me envió un mensaje cada hora, aparentemente solo para confirmar que estaba viva. Debo decir que con este pequeño interludio suyo, mi humor ya no estaba tan mal. Preparé mi equipaje rápidamente, llevándome todo lo que pude y tirando lo que no pude. Una vez que terminé, tomé mi maleta y me fui sin mirar atrás. Sentado en el coche viendo cómo el paisaje se alejaba, sé que mi futuro solo puede avanzar de ahora en adelante. Después de tantos años de sentimientos, no puedo soltarlo en un instante. Pero ese beso que no pudo evitar, no me deja con motivos para dudar. Aunque sigamos enredados, esa espina solo acabará clavándonos a ambos hasta sangrar. Después de todos estos años, aún no ha soltado su control, y además, la persona que ha estado esperando ya ha regresado. Ya no lo obligaré. A altas horas de la noche me despertó el timbre del teléfono. Pensé que no podría dormir, pero inesperadamente dormí profundamente. Parece que incluso tuve un sueño en el que el conductor me confirmó repetidamente si haría alguna tontería. Mientras contestaba la llamada aturdida, escuché la voz ansiosa de Michael al otro lado. Mina, ¿dónde has estado tan tarde? Tenemos que hablarlo, dime dónde estás y te recogeré. Con sueño colgué el teléfono con decisión y volví a dormirme. Justo al acostarme recordé de repente que aún no lo había bloqueado. Volví a coger el teléfono, lo bloqueé y lo borré, y solo entonces pude dormir tranquila. Creí haberle dicho claramente que habíamos terminado. Pero no esperaba que me esperara después del trabajo. Pensé en darme la vuelta e irme directamente, pero me agarró del brazo. Realmente no quería armar un escándalo en público, pero sentí que necesitábamos hablar con franqueza.
Una vez en el café, antes de que pudiera decir nada, le dije directamente que quería terminar. Espero que podamos separarnos en buenos términos y no empeore demasiado. No te haré responsable de las mentiras que me has dicho, con quien te quieres casar ya no me incumbe. De ahora en adelante somos desconocidos y no nos volvamos a ver. Tras decir eso, no quise ver su expresión de sorpresa, me pareció un poco hipócrita. Me levanté mientras sacaba mi bolso, pero me agarró con los ojos rojos. No puedes tratarme así. Lo admito, fue mi culpa por dudar antes, y no contarte sobre mi exnovia también fue mi problema. Pero... te amo, no me digas que no lo sientes. Sus ojos estaban llenos de dolor como si estuviera conteniendo las lágrimas. Quiso decir algo más, pero lo interrumpió el timbre de su teléfono. Como estaba cerca, vi claramente el identificador de llamadas, que estaba guardado como Honey Sally. El pánico se reflejó en sus ojos, me sujetaba con una mano mientras la otra sostenía el teléfono, mirándome con impotencia. En ese momento no sentí nada en absoluto, como si todo el amor de tantos años, junto con el odio de saber la verdad, se hubiera desvanecido por completo. Simplemente no quería verlo más. Al verlo en un estado tan desamparado y lamentable, amablemente contesté el teléfono y luego extendí la mano para abrirla con fuerza. Después de la ruptura, mi vida de soltera no pareció cambiar mucho. El único cambio fue que inexplicablemente me hice amiga de William, el conductor desde ese día. Me invitaba a cenar a menudo, y yo me había negado muchas veces. No creía estar en condiciones de empezar una nueva relación de inmediato. Antes los adultos se rechazaban con comprensión mutua y sutileza. Pero él parecía no captar la indirecta. Tras varios intentos, decidí hablar seriamente con él. Pero tenía el día demasiado apretado, comidas, compras, parques de atracciones y películas. Cada vez que quería tener una conversación seria con él, siempre encontraba una excusa para interrumpirme. No fue hasta que me llevaba a casa que finalmente encontré la oportunidad. Antes de que pudiera hablar, sacó una bolsa de regalo y me la puso en la mano. Él habló primero: entiendo lo que quieres decir, es solo que acabas de terminar una relación anterior y no puedes empezar otra tan rápido. Pero no te preocupes, puedo esperar, y no deberías sentirte agobiada, solo considérame una amiga. Además, perseguirte es mi derecho, así que si quieres que me rinda, no digas nada. Sus palabras me dejaron sin palabras, y lo miré con impotencia, solo para verlo levantar una ceja con aire de suficiencia. Sonreí con impotencia, preparándome para salir del coche, pero él me llamó. Salió apresuradamente para abrirme la puerta, diciendo que los caballeros persiguen a las chicas así. Nunca había conocido a alguien como él, tan sincero y a la vez tan tonto. Pero nunca imaginé que vería a Michael de pie en la entrada de la comunidad con flores al bajar del coche. Nos miró con frialdad mientras nos observaba a mí y a William. Fingí no verlo y me despedí de William. Pero parecía muy inquieto e insistió en acompañarme a casa, a lo que me negué. Sabía que me observaba con preocupación mientras entraba al barrio por la llegada de Michael. Al pasar junto a Michael, de repente me agarró y me preguntó furioso sobre mi relación con William. Lo miré confundida, y tenía una cara de enfado. ¡Qué gracioso! ¿Tienes la costumbre de no poder olvidar a tu exnovia? Primero fue Sally, ahora soy yo. Entonces, ¿estás aquí para fingir que lamentas lo que has perdido? Nina, no busques a un hombre que me moleste. De verdad que puedo explicártelo. Ya que quiere explicar tanto, le daré esta oportunidad. Adelante, explícale por qué no te apartaste cuando Sally te besó. Solo para aclarar, no es que sienta algo por ti, sino que simplemente quiero que te expliques como quieras. Tras decir eso, lo miré fijamente. La persona que antes se había mostrado tan resuelta ahora tenía una mirada evasiva, como si estuviera llena de resentimiento. No me molesté en volver a mirarlo, me solté de su mano y entré a la comunidad. Me voy, cuídate. Llámame cuando necesites algo. En cuanto entré a la comunidad, mi teléfono sonó de inmediato con un mensaje. Tuve una corazonada y al contestar, efectivamente era William. No pude evitar que una leve sonrisa se dibujara en la comisura de mis labios. Creí haberme dejado muy claro que Michael no haría nada más. Pero la realidad me decía que quizá no lo entendiera tan bien como creía. Había bloqueado su número, pero él me esperaba todos los días en la entrada de la comunidad.
Incluso llevó a Sally para explicarle: «Hola, soy Sally. Michael me dijo que mi relación con él causó su ruptura, y lo siento mucho, pero déjame explicarte». Me contó que fue la madre de Michael quien dijo que alguien lo perseguía y le pidió que le ayudara a montar una escena, y también mencionó que Michael la había estado esperando todo este tiempo. Tampoco se había olvidado por completo de Michael, lo que llevó a ese beso en el restaurante. Lo siento mucho, si hubiera sabido que tenía novia, nunca habría accedido, y me estaba mintiendo. Michael pareció respirar aliviado al mirarme por su explicación. Le respondí con decisión: rompí con Michael, no tiene nada que ver contigo. Me giré para mirar a Michael, era un problema entre él y yo, no era lo suficientemente firme y no debería culpar a los demás por sus errores. Parecía incapaz de aceptar esa respuesta. Él respondió: si pudieras aguantar un poco más. Le daría la razón. Su rostro parecía mostrar culpa, y no pudo evitar una mueca de desprecio. Michael, nadie puede pedirle a nadie que lo espere indefinidamente, ¿sabes? ¿Qué te da derecho? Porque una vez te amé. Bueno, lo siento, ya no te amo, así que no te esperaré. No tienes derecho a quejarte, ¿entiendes? Después de decir esto con calma, dejé de mirarlo. Me había dejado muy claro, pero nunca esperé que se compadeciera. Esa noche llovió a cántaros y al día siguiente, al bajar, lo vi allí de pie, en un estado lamentable. El pelo le cubría la cara, con aspecto de agotamiento, y en cuanto me vio, se le iluminaron los ojos. Nina, lo siento, es todo culpa mía. Sé que metí la pata y que hice algo mal. No te preocupes. Antes de que pudiera terminar de hablar, no pude evitar interrumpirlo. Michael, me conoces cuando digo que no hay posibilidad entre nosotros, lo digo en serio. No pienso volver atrás. La luz en sus ojos se atenuó al instante y se tambaleó por un instante como si todo su espíritu se hubiera desvanecido en un instante. Por razones humanitarias, le recordé que fuera al hospital. No había tiempo para decir nada más, iba a llegar tarde. Justo cuando me sentía ansioso, un bocinazo me llamó la atención. William Lack muere conmigo desde el coche y sin perder tiempo, me subí a su vehículo sin dudarlo. TSK, ¿no se compadeció de sí mismo por no haber ido a casa en toda la noche? Había un dejo de amargura en mis palabras, pero fingí no oírlas. Acababa de salir del trabajo cuando recibí una llamada de la amiga de Michael, su cuñada. ¿Te peleaste con Michael? Está borracho y no para de llamarte. ¿Puedes venir a recogerlo? Terminé con él. Si estás ocupado, puedes llamar a su mamá. Gracias. Justo cuando estaba a punto de colgar, me llegó la voz reticente de Michael. ¿Entonces a quién amas? ¿A ese hombre del otro día? No pude evitar levantar una ceja y colgué con decisión. Sinceramente no sabía cómo responder a esa pregunta. Estaba segura de haber amado a Michael antes, pero también estaba desconsolada. Pero poder sentir algo por otro hombre tan pronto todavía me parecía increíble. No sabía si era solo una coincidencia o si era porque él lo había hecho posible. Así que necesitaba tiempo para comprobarlo. Te invito a cenar esta noche sin rechazos. Cuando recibí este mensaje me sorprendí un poco. No entendía por qué llevaba unos días callado y de repente quería invitarme a cenar. Tenía una cena con mi mejor amiga, y justo cuando estaba a punto de rechazarla, me llegó un mensaje: lo siento, cariño, me ha ocurrido algo inesperado esta noche. El regalo de cumpleaños ya está enviado, por favor, estate atenta. Te quiero. Casualmente una persona me invitó a salir, mientras que a otra simplemente la rechazaron. Pero no tenían ninguna conexión, así que no le di mucha importancia. Cuando llegué al restaurante donde William se suponía que me encontraría, estaba completamente oscuro. Estaba un poco ansiosa y estaba a punto de llamarlo para confirmar la ubicación cuando, de repente, se encendieron las luces. Empezó a sonar la canción de cumpleaños. Cuando se acercó a mí con un ramo de rosas rojas, mi corazón se aceleró. Era la primera vez que lo veía de traje y se veía guapísimo. «Feliz cumpleaños, Nina». Dudé en mirarlo a los ojos, era demasiado intenso, y en el momento en que nuestros ojos se cruzaron casi me sale el corazón del pecho. Le quité las flores apresuradamente a punto de llamarlo para que se fuera. Pero sacó un sobre y me lo entregó, indicándome que lo abriera.
Lo miré con expresión perpleja, pero su mirada inexplicablemente determinada me animó a abrirlo. Al ver lo que contenía, me temblaron las manos de repente. Un acuerdo prenupcial, la certificación de la propiedad, tarjetas bancarias. El corazón me latía con fuerza y tragué saliva varias veces, a punto de hablar. Pero su siguiente movimiento me interrumpió. Sacó un anillo y se arrodilló lentamente. Esta escena, con la que había fantaseado tantas veces, apareció de repente ante mí. Instintivamente quise escapar, pero sus siguientes palabras me dejaron clavada en el suelo. No sé cómo demostrarte que te amo profundamente, te amé a primera vista. Así que redacté un acuerdo y certifiqué ante notario la distribución de mis bienes, para que no tengas que preocuparte por mis segundas intenciones. No sé cuándo empezó, pero las lágrimas me han inundado las mejillas. La imagen de él en mis ojos se ha vuelto borrosa, pero mi corazón me dice con claridad en este momento que podría ser la persona indicada. Ante la escena que tanto anhelo, siento anticipación y miedo a la vergüenza social. Pensé que me sentiría incómoda. Pero inesperadamente las emociones y sorpresas de este momento superan con creces mi carga psicológica. Aunque pienses que todo esto es irrazonable, aún así quiero decirte que te amo. Espero casarme contigo primero y luego amarte, y solo me casaré contigo y luego amarte. Saltarme la fase de citas y pasar directamente a la propuesta fue algo que nunca imaginé. Pero después de salir con Michael durante muchos años sin llegar al matrimonio, me di cuenta de que a veces los desenlaces inesperados son los finales más hermosos. Al ver las manos de William temblar violentamente mientras sostenía el anillo, me encontré con su mirada, visiblemente nerviosa. Una voz interior me instó a intentarlo. En cuanto asentí, vi las estrellas brillar con fuerza en los ojos de William. Después de colocarme el anillo con entusiasmo, corrió a pararse frente a mí. Pensé que era para abrazarme, pero en cambio, me secó las lágrimas con cuidado. Cuanto más las secaba, más lágrimas caían, mis esfuerzos por contenerlas fueron en vano. No llores, mi pequeño llorón. Su voz dulce e indulgente me incitó a seguir el deseo de mi corazón. En cuanto me arrojé a sus brazos, se puso rígido un segundo, pero luego me abrazó con fuerza. De repente las voces de mucha gente llenaron el aire, todos conocidos. Mis padres, mejores amigos, compañeros de clase. Los miré sorprendido y luego me volví hacia William. No supe cuándo había logrado convencer también a mis padres. Más tarde, cuando le pregunté, dijo con aires de suficiencia que se debía a su carisma, algo que desde luego no creí. Fue solo después que mi padre me enteró de que había transferido todas las acciones de su empresa a mi nombre para obtener la aprobación de mis padres. Y yo no tenía ni idea de nada de esto. Mi padre dijo, el acuerdo es conmigo. Este chico es bueno y no quiere usar esto para coaccionarte ni obligarte a aceptar. Mi corazón se ablandaba cada vez más y ansiaba verlo. Al llegar a casa, estaba lavando mi ropa. Michael también solía lavarme la ropa, pero nunca lo hacía así, separando cuidadosamente la ropa en colores claros y oscuros. William parece apasionado, pero ama en silencio. Lo abracé por detrás y de repente se puso rígido. Pero al instante, al darse cuenta de que era yo, se giró para abrazarme y besarme. Pensé que esta clase de felicidad pacífica era lo que siempre había buscado. Justo después de proponerle matrimonio, estaba deseando adelantar la fecha de la boda. Lo miré juguetonamente y le dije, ¿por qué tienes tanta prisa? Planear una boda es agotador. En cuanto dije eso, me quedé atónita. Michael solía decirme lo mismo, siempre que se hablaba del matrimonio, decía que los preparativos eran complicados y agotadores. Me tocó la nariz suavemente haciéndome recapacitar, ¿qué tiene de cansado? No tienes que preparar nada, solo relájate y sé la novia. Solo ven y yo me encargaré de todo lo demás. Al ver su sonrisa, le pregunté, si no le ayudo en nada, ¿no se cansará? Me miró con indulgencia y dijo, es una carga muy dulce. Además, pensar en traerte a casa como mi esposa me da toda la energía que necesito, ¿cómo podría cansarme? Estoy deseando que llegue mañana la boda, para poder despertarme y verte a primera hora de la mañana. Siempre decía que no se le daba bien hablar dulcemente, pero sus palabras siempre me ablandaban el corazón. Él se preparaba con entusiasmo para la boda, mientras yo me conformaba con ser la novia. Nadie esperaba que Michael apareciera de repente delante de mí para proponerme matrimonio.
Cuando me bloqueó abajo y me propuso matrimonio con tanta valentía, me quedé atónita. Nina, sé que no te apreciaba, me equivoqué, me doy cuenta de mi error. Cásate conmigo y te trataré bien. Mientras hablaba, quiso tomarme la mano, pero ya tenía un anillo deslumbrante en el dedo. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y al instante se pusieron rojos. Esta vez, sus lágrimas eran tan evidentes, que me preguntó si era cierto. Mucha gente me miraba y me sentí muy incómoda. No supe cómo manejar la situación y se volvió incómoda al instante. Lo siento, Michael, ya estoy comprometida. Después de decir eso me dispuse a irme de la multitud, pero me agarró con fuerza. Mi expresión se ensombreció al instante, pero él parecía estar obsesionado con mi dedo. Sentía como si me lo fuera a arrancar de un mordisco si no tenía cuidado. Me sobresalté al pensarlo y rápidamente retiré el dedo. Michael, suéltalo. Mi tono era cortante pues sus acciones nos dificultaban a ambos ceder. Pero parecía que mis palabras solo lo provocaron más. Cuando volvió a levantar la cabeza, tenía los ojos inyectados en sangre y llenos de rabia. Apretando con fuerza la caja del anillo, apretó los dientes y me preguntó si lo había engañado. Atónita por su razonamiento desvergonzado, no pude comprender sus palabras. Podía ser despiadada con mi expresión y podíamos armar un escándalo, pero no podía dejar que William se viera involucrado en esto. Tras mirarlo fríamente unos segundos, cogí el teléfono con calma y llamé. Tu hijo está abajo en mi empresa, rogándome que me case con él. Tras colgar, la madre de Michael no tardó en venir corriendo. Pero esta vez parecía haber envejecido, su rostro mostraba una fatiga innegable. Abrazó a su hijo y lloró, instándolo a irse a casa. Sin embargo, desde su llegada, Michael no la había reconocido en absoluto. Sentí que algo no iba bien, pero no quería malgastar mi energía en los demás. Lo que más me sorprendió fue que William se acercara corriendo. Antes de que pudiera preguntarle cómo lo sabía, me abrazó con fuerza. Estaba casi sin aliento y cuando lo aparté me abrazó con más fuerza. Ya no puedes echarte atrás, el anillo ya está puesto. Parecía que se le ahogaba la voz. Me pareció extrañamente divertido, pero me dolió un poco el corazón. No me voy a echar atrás, solo quiero decirte que no puedo respirar, así que relájate un poco y déjame ir. Al oír eso me soltó con naturalidad y apartó la mirada. Después de secarse las comisuras de los ojos varias veces, extendió la mano disimuladamente para tomar la mía. Lo pellizqué y efectivamente una sonrisa se dibujó al instante en su rostro. Cuando volví a mirar a Michael, vi que sus ojos estaban llenos de tristeza. Ya no quería mirarlo demasiado, ni quería comprender sus sentimientos. Así que le dije, recuerda venir a mi boda, Michael. En cuanto dije eso, su mano apretó aún más la mía. Me giré para mirarlo, ¿de verdad estás tan feliz? Sonrió con orgullo y me besó, su risa era imposible de disimular. Respondí suavemente en mi corazón, yo también estoy muy feliz.